Tenemos en la línea telefónica a la doctora Gloria Siria Valdés, investigadora del Colegio de Sonora. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maru. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por atendernos. La verdad es que la semana pasada estábamos viendo una información en torno a unos migrantes que fueron bajados en Coahuila, en la carretera rumbo a Piedras Negras. Ahí escuchábamos la información en Radio Fórmula y la verdad es que esta historia nos conmovió mucho porque iban con niños, ¿no? Entonces, aun cuando les dieron el permiso acá en Guatemala, al pasar a México para poder transitar, los bajaron del camión y decían ahí la política es que no lleguen a Estados Unidos, y la verdad en una situación en contra total de los derechos humanos. Yo quisiera que nos platicara a usted cómo ven la situación de los migrantes y qué está pasando y qué le está pasando al gobierno mexicano, porque iban niños caminando en medio del desierto que venían huyendo de Venezuela con un destino llegar a Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, Maru, a mí me gustaría decir varias cosas. Estamos viviendo a nivel internacional una situación muy difícil y compleja en torno a la migración y en torno a los miles y miles de personas que intentan salir de sus lugares de origen por diversas razones. Guerra, hambre, desastres naturales, violencia en sus lugares de origen, despojo de sus pertenencias y de sus actividades productivas en sus lugares de origen, etcétera. Es decir, esta situación no es nueva. Esta situación se tiene que contextualizar a nivel mundial en un contexto político, histórico, social y cultural, ¿verdad? Es muy importante decirlo porque hay que revisar la historia y el origen de colonización, el origen de despojo, el origen que tienen todas estas sociedades y todos estos seres humanos que salen de estos países, ¿verdad?, en busca de una mejor vida. Si yo pudiera definir cómo se está viviendo a nivel global el fenómeno de la migración internacional, yo te diría que es una situación compleja, desordenada completamente, con narrativas xenofóbicas, discriminatorias, con narrativas que externalizan la culpa, con el uso excesivo de la fuerza, etcétera, a nivel global. Pasándonos ya acá en México, es igual. Todas estas definiciones y conceptos que te di anteriormente, más se le suma a esto, ¿verdad?, que se están evidenciando aún más situaciones que violan los derechos humanos de los migrantes. A esta situación en México, tú la denominaste pesadillas, no es una pesadilla nueva, hay que decirlo. No se va a acabar con un gobierno de 6 años, ni de otros 2 sexenios más. Es una situación que amerita, según nuestros estudios y nuestros puntos de vista y nuestros diálogos con colegas nacionales e internacionales, de una política pública transversal, horizontal, que respete los derechos humanos de los migrantes, una visión humanista. No se está llevando a cabo. Cabe decir que esta situación que pasó con estas personas, que se les bajó de los vehículos y que se les indicó que deberían seguir caminando, está pasando en otros puntos de la República Mexicana. El padre Alejandro Solalinde, en entrevista hace unos días, comentaba casos similares en Veracruz, cuando a migrantes de Centroamérica se les da su permiso humanitario para transitar por el país, van a comprar boletos a la central camionera y no les venden boletos, les piden pasaporte para comprar sus boletos para seguir transitando en el país. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca.
o casi no se había evidenciado. Para comprar boletos es suficiente mostrar una identificación. Estas personas mostraron la identificación con su permiso para transitar en el país que se los dio el Instituto Nacional de Migración. Es decir, no hay una transversalización, Maru. ¿Cómo es posible que las empresas de autobuses en México o de aeropuertos se nieguen a expedir un boleto porque esa persona trae un permiso para transitar o visa humanitaria? Que no saben, que no están enterados el derecho que tienen esas personas según la ley de refugio y asilo para hacerlo. Entonces hay un gran desorden que lo tenemos que ordenar. Sí, y es muy complejo este desorden. El grupo más vulnerable, sin duda alguna, son los niños, niñas y adolescentes migrantes, tanto internacionales como de sur y centro de nuestro país. Entonces es importante este diseño de esta política pública, y en el mientras tanto, Maru, que el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional y todos los servidores públicos encargados de estar en contacto directo con la población migrante que transita por el país, estén organizados y haya una línea conductora horizontal con conocimiento, profesionalismo, para que sepan lo que deben de hacer. ¿Sabes, Maru? Es algo parecido a lo que pasa en relación a proveerles el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿verdad? Tanto los que retornan como los que están aquí esperando refugio o en Sonora, o los que están en otros estados de la República, independientemente si traigan papeles o no traigan papeles, si sean nacionales o no sean nacionales, si traigan CURP o no, tienen derecho a ir a la escuela. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los servidores públicos no están enterados al respecto. Sí, hay una desinformación en relación, o una omisión por parte de la autoridad federal de bajar esa información, o yo quiero pensar que es una omisión, que no lo están haciendo por una cuestión política de que no se queden o que no lleguen a la frontera. Démosle que hay una desorganización en esto que hablas tú, doctora, en términos del desorden que hay. La realidad es que los propios autoridades de migración son los que los están bajando de los camiones. Entonces, alguien no está llegando la información. No me queda claro si tienes la visa humanitaria o el permiso humanitario para poder transitar, porque ellos mismos están bajando a la población migrante y haciéndolas vivir estas pesadillas en estos calores que lo vemos ahorita visible, ¿no? Pero finalmente estamos discriminando, o la propia autoridad mexicana está discriminando a los migrantes, pues. Así es, Maru. Mira, ahorita el Instituto Nacional de Migración, en vez de estar más, digamos, en relación con sus quehaceres con gobernación a nivel federal, está más ligado a sus actividades con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, siguiendo una política de contención migratoria por el asunto de evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Recordemos todos estos acuerdos que todavía seguimos cargando, como el programa Quédate en México, con el pasado presidente de Estados Unidos, el señor Trump, donde a raíz de las amenazas de subir aranceles a México, le condicionó al gobierno mexicano desplegar más elementos de la Guardia Nacional y otros para contener el flujo. Es complejo, Marco. Es una situación muy compleja. Ahora, yo verdaderamente pienso que el presidente de la República, el señor López Obrador, tiene buenas intenciones y tiene, digamos, la calidad humana para tratar de intentar organizar esta situación. Pero imagínate, todos los demás quehaceres más esto, se le estará informando de estos eventos, sabrá de estas situaciones, y ahora sí que ¿quién está definiendo la política migratoria en México? Sería una buena pregunta, Mar. Sí, la verdad es que
Definitivamente, el tema es de que de buenas intenciones a la pasar a la realidad es un gran trecho, ¿no? O sea, podrás tener una muy buena intención como funcionario, pero la verdad es que en la práctica no se está llevando a cabo y usted le está diciéndolo ahorita. ¿Quién está tomando las decisiones en materia migratoria? Porque respetando los derechos humanos no es la prioridad, no es o no estamos viendo que sea esa la prioridad. Sí, así es, y lo estamos viendo. Creo, estoy de acuerdo con los comentarios del padre Solalinde cuando dice que la cuarta transformación le ha quedado a deber al asunto migratorio. La cuarta transformación no ha llegado al asunto migratorio en nuestro país. Sí, eso tiene que ver también mucho con las instituciones deterioradas, corrompidas, que heredó este gobierno. Estoy hablando del Instituto Nacional de Migración y otros servidores públicos encargados de estar trabajando directamente con los migrantes internacionales y nacionales. Estamos hablando de que hay miles de denuncias en contra de estos servidores. Aquí en Sonora nosotros apoyamos una denuncia también, ¿verdad?, contra de elementos de la Guardia Nacional por abuso de autoridad, extorsión, etcétera, etcétera. O sea, es real, o sea, no es una mentira, estamos hablando de casos reales, ¿verdad? Y déjame decirte que no solamente es con las personas que no traen documentación formal para transitar en el país, que esa es una falla administrativa, y esto es lo que necesitamos cambiar. El hecho que una persona de Haití, de Guatemala, no traiga los documentos formales para transitar en el país es una falla administrativa, no es un delito, y lo están tratando como un delito. Sí, claro. Y también a las personas que tienen documentos formales para transitar en el país, pero que quizás por su color o quizás por que vienen de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, etcétera, ¿verdad? Sí, los detienen, les preguntan situaciones y en ocasiones, como el caso que te estoy comentando aquí en Hermosillo, Sonora, los extorsionan. No, lamentable. Entonces eso es lo que está pasando y hay que decirlo con todas sus letras. Claro que sí, doctora, pues muchas gracias por tomarnos la comunicación. Nosotros seguiremos aquí siendo un enlace y tratando de visibilizar estos casos. Le agradezco la comunicación a la doctora Gloria Siria Valdés del Colegio de Sonora. Claro que sí, Maru, y nosotros siempre estamos a la orden para los medios de comunicación, y aprovecho para comentarte que pasado mañana reiniciamos el programa de asesorías escolares gratuitas a todos aquellos migrantes, niños y adolescentes provenientes de otro país que estén aquí en Hermosillo, Sonora, y que tengan dificultades para llevar a cabo sus tareas y sus socialización en las escuelas. Muchas gracias, doctora, por la información. Le seguiremos dando seguimiento. Le agradezco. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.